Muy buenas tardes o buenos días, según los hábitos de cada uno. Bienvenidos de nuevo a nuestro directo en red de Granada Digital, directo en red que, como saben, mensualmente organizamos junto a AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada. Ya saben, nuestro objetivo, acercarles todos los contenidos, todas las realidades sociales, sobre todo en tiempos de pandemia, y qué mejor que hacerlo con empresas especializadas, ¿no?, en cada uno de los ámbitos y de los campos que queremos analizar y que les acercamos hasta sus casas. Hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor, si yo le suelto el concepto, no le suena tanto. Porque si yo les digo soft skills, a lo mejor alguno que está un poquito avezado con el inglés sabe por dónde van los tiros. Pero así, a bote pronto, mucha gente seguro que se queda un poco perdida. Pero si yo les digo que cuando ustedes van al supermercado, el cajero o la cajera les dicen gracias por la compra y ustedes contestan a ti siempre, si tienen esa capacidad comunicativa, si tienen esa gracia o esa capacidad para trabajar en equipo o positividad, pues todo eso son esas soft skills que cada día se valoran muchísimo más en el ámbito laboral, en el trabajo, que las empresas están valorando muchísimo más allá de las capacidades técnicas y que vamos a analizar y vamos a ver cómo se pueden poner en práctica en el día a día. Y lo vamos a hacer con 3 empresas y con 3 representantes de esas empresas que saben mucho de la materia. Por un lado, Javier Toro, de Buderi Consulting, Natali García, de People and Talent, y Giuseppe Favali, gerente de Eleva tu Talento. Javier Toro es director ejecutivo de Buderi Consulting y de su empresa de construcción familiar, que es Desarrollo de Obra y Contrata, más conocida como DOI, ingeniero técnico industrial, máster en dirección de comercio internacional, prevención en riesgos laborales, liderazgo, coaching, en fin. Bienvenido, Javier. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Atali García, de People and Talent, es psicóloga especializada en recursos humanos, mindfulness, desarrollo de personas, tiene experiencia en recursos humanos, en empresas, en atención psicológica. Y para que lo sepan, People and Talent es un servicio de gestión integral de recursos humanos adaptable a necesidades de diversas empresas. Atali, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, Atali. Y por último, Giuseppe Favale, que es gerente de Eleva tu Talento, licenciado en Económica y Bancaria por la Universidad de Siena, en Italia. De ahí su nombre y ahora entenderán por qué también. Y bueno, Eleva tu Talento, una empresa joven que nace en 2020. Bienvenido también, Giuseppe. Hola, Miguel. Muchas gracias. ¿Cómo estáis todos? Bien, veo que con muchas ganas de empezar. Ya saben, vamos a hablar de esa soft skill que se puede traducir como habilidades blandas frente a las capacidades técnicas, las habilidades tradicionalmente conocidas como formativas o como técnicas. Recordamos, son 3 empresas granadinas, son 3 empresas de AGE y qué mejor adaptación que el mercado local. Yo lo primero que quería soltaros, y ya que me vaya respondiendo, que recoja el testigo quien quiera, una primera cuestión, porque la pandemia nos ha dejado una de las soft skills que tenemos más, o de las habilidades blandas que tenemos más enfrente, ¿no?, que es la capacidad para teletrabajar, algo que no, algunas empresas ya lo hacían, sobre todo precisamente Buderi trabaja con muchas empresas en el sector de las TIC, algunas empresas ya lo hacían, pero ahora ha entrado en la vida de lleno incluso de algunas administraciones públicas, de gente que nunca se lo habría esperado. Es una soft skill, es una habilidad blanda poder teletrabajar, ¿no? No sé si dejamos primero que conteste a Tali por una cuestión de cortesía, Giuseppe, o como Sí. queráis. Cogemos como queráis. Aquí autoorganización. No te preocupes, contestará ahí. Venga, bueno, pues si os parece, venga, empiezo yo y rompo un poco el hielo. Venga, Javier. A mí el tema del teletrabajo me parece que es el resultado de una suma de capacidades de esas soft skills, ¿vale? El teletrabajo como tal yo no lo categoraría como si fuese como una soft skill en sí, pero sí que es verdad que es el resultado de una serie de sumas de esas habilidades blandas que al final permiten que las personas de las organizaciones puedan realizar su trabajo desde su entorno personal, ¿no?, desde su casa en este caso. Y es verdad que la pandemia lo ha dejado muy en evidencia. Yo siempre he sido un convencido del teletrabajo, lo digo siempre en cualquier foro en el que me toca participar. Creo que el teletrabajo era algo en lo que estaban muchos países de nuestro entorno y nosotros no estábamos. Lamentablemente lo hemos tenido que hacer un poco por obligación y sí que es cierto que para poder teletrabajar son necesarias muchas soft skills o habilidades blandas, de las cuales yo diría que principalmente una que yo siempre valoro mucho, por ejemplo, es la adaptabilidad de la gente, ¿no? De cambiar un entorno físico de trabajo habitual a tener que trabajar en tu entorno personal con las ventajas y desventajas que eso tiene. Esa es mi opinión en cuanto al teletrabajo y esa categorización que tú le has dado de soft skills.
O sea, Atali, Giuseppe, que no es en sí a lo mejor una soft skill, sino la adaptabilidad, ¿no? La capacidad de cambiar en entornos cambiantes. Tú esto también sabes bastante, Giuseppe. Tú también, Atali, digo porque Giuseppe me comentaba fuera del micro ahí que estaban un poquito eso, pendientes, ¿no? De cómo el entorno cambia y para poder dar esa herramienta. Quizá es evidente que la pandemia ha producido una aceleración, ha sido un poco la gasolina que ha hecho que el teletrabajo sea una necesidad. Quizá eso se puede un poco llevar a un momento determinado, es decir, el teletrabajo, yo personalmente me movía a caballo entre dos países, entre Italia y España, y personalmente trabajaba muchísimo con el teletrabajo cuando estaba aquí en España. Probablemente el teletrabajo ha sido una sorpresa para aquellas entidades, aquellas personas que normalmente no lo utilizaban. Entonces, con la llegada de la pandemia, sí se ha empezado a acelerar un poco el curso. Efectivamente, estoy de acuerdo con Javier. Se trata de una suma entre las cuales, de soft skills, entre las cuales tenemos la adaptabilidad, tenemos también la flexibilidad y muchas más, porque estar delante de una pantalla te lleva a desarrollar otro tipo de soft skills, como puede ser la capacidad de escuchar. Todo eso lo ponemos juntos y al final tenemos como resultados el teletrabajo. Ahora, personalmente, creo que depende. Las circunstancias que hemos vivido lo han hecho necesario, pero por otros sectores, quizá, como bien mencionaba antes Miguel, cuando te vas al supermercado, ves a la persona que te da buenos días, las gracias. Y ahí estamos todavía en un ámbito, entre comillas, normal, o sea, de las relaciones que estamos desarrollando todos los días. Así que depende, el trabajo sí, para el que lo necesite. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues, efectivamente, desarrollarlo y potenciarlo. Atali, en People and Talent, ¿esto cómo lo habéis vivido, este proceso? Sí, pues bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentan los compañeros y reforzando un poco esta idea. El tema del teletrabajo es algo que evidentemente se nos ha impuesto de repente, ¿no?, de golpe y porrazo, como decimos, y a lo que nos hemos tenido que adaptar muy rápido. Entonces, precisamente esta idea de adaptabilidad que comentaba Javier, de resiliencia, ¿no?, que era este término que está tan de moda, el poder adaptarnos a los cambios. Y es que la sociedad en la que estamos cada vez es más cambiante, cada vez cambia más rápido y con la pandemia todos lo hemos comprobado, ¿no? Nos hemos tenido que meter, sin ninguna otra alternativa a los cambios. Entonces, este poder adaptarnos al cambio nos ha requerido también mucha flexibilidad, que yo creo que es otra habilidad blanda también muy importante. El ser flexibles, el poder, porque sin esa flexibilidad la adaptación es muy difícil. Y luego también, desde mi punto de vista, o yo algo que estoy observando mucho, es la gestión del estrés. Se ha empezado a generar mucho estrés a nivel social, a nivel personal, pues bueno, como consecuencia de este cambio tan brusco, ¿no?, tan radical. Entonces, tener la capacidad de poder gestionar eso yo creo que ha sido también muy, muy importante, ¿no? Y que todos estamos aprendiendo a marchas forzadas. Hay que, bueno, pues quien tiene quizá más habilidades, más capacidades personales en ese sentido, pero bueno, hay quien no, hay quien le cuesta más. Entonces, todo el tema del estrés, que luego pues va muy de la mano de la ansiedad, de dificultades en las relaciones, el no gestionarlo también nos ha podido derivar en este tipo de problemas. Entonces, bueno. Sí, perdón, Natalia, creía que habías concluido. No, sí, ya terminaba, ¿no? Era un poquito esto, ¿no? Como reforzar quizás la idea que comentaban los compañeros, que sí, estoy completamente de acuerdo. Es verdad, porque al final la pandemia, el coronavirus, nos ha traído tantas realidades nuevas que nos está haciendo sacar, sé que suena un poco atópico, pero eso de lo mejor de nosotros mismos en muchos aspectos. También hemos visto algunos casos en los que ha salido lo peor, pero en muchos lo mejor y no nos damos cuenta, no lo sabemos, pero eso puede tener una aplicación real en nuestro ámbito de trabajo a la hora de hacer una entrevista. Es decir, nos hemos dado cuenta de que somos capaces de animar a un amigo que lo está pasando mal, que nos ponemos codo con codo con alguien de la familia. Y esto también lo valoran cada vez más las empresas, ¿no? Hay como una vuelta al origen. Parecía que vivíamos en una especie de sociedad tecnificada o de sociedad muy ultra cualificada, pero las empresas cada vez valoran más todo este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, perdón. No pasa nada, esto va a pasar seguramente a lo largo de la entrevista. Que hay un segundo de silencio y luego entráis todos a la vez. Un poquito de organización, venga. Continúa, Josep, continúa.
Vale, pues mira, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Miguel, sobre todo por el aspecto de las empresas. Hay una cosa que me cogió mucho la atención, son un poco las vivencias, es decir, cuando el ambiente, las circunstancias nos empujan, sale lo mejor de nosotros mismos. Y eso lo que hace, pues, ya vamos a descubrir unas fortalezas o unas skills que son muy útiles para adaptarnos al cambio o para avanzar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un factor que para mí es precioso porque casi nunca lo he visto a lo largo de mi experiencia profesional, sobre todo en las empresas, que ahora sí las empresas se están dando cuenta que lo que son las soft skills pueden ayudar a marcar la diferencia. Y lo que sí se está haciendo, se están fomentando. Hasta hace unos años, quizá hablar de inteligencia emocional o gestión de las emociones, pues, podía sonar un poco a espejismo. Ahora, sin embargo, es bastante fácil encontrarte con personas, con ejecutivos, por lo menos puedes hablar de esos temas y por lo menos hay la inquietud de poderla implantar, de decir, vale, la conocemos, pero también la llevamos a la práctica. Y de esto, ¿quién se ve beneficiado? Pues se ve beneficiado por una parte las empresas, porque efectivamente estamos en un entorno muy competitivo, donde cada vez es difícil marcar la diferencia. ¿Y cómo marcar las diferencias? Pues con las personas. Así que si hay personas que tienen unas habilidades por sí mismas que ya ayudan a marcar esa diferencia, pero que además las empresas apuestan por ellas y hacen que se desarrollen, pues podemos, desde mi punto de vista, puedo pensar que por lo menos hay una serie de organizaciones que sí se adaptan mejor al cambio, pero que además se pueden anticipar al cambio, porque las personas que se ven potenciadas en sus soft skills como la adaptabilidad, la gestión de las emociones, la creatividad, sobre todo, lo que pueden hacer, pues se pueden anticipar los cambios y quizá en momentos de crisis, pues ya no los cogen tan de sorpresa. Javier. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis en esta reflexión que estamos haciendo, ¿vale? Porque para mí nos hemos dejado algo importante en el inicio de la conversación. Creo que estamos dirigiéndonos a un público que probablemente sepa de qué estamos hablando, pero también habrá una gran mayoría que desconozcan lo que son las soft skills y lo que son las habilidades blandas. Tú las has definido un poco implícitamente en tu razonamiento de inicio, pero yo creo que para situar a aquel que no sabe lo que son, creo que estaría bien que tanto Atali como Giuseppe o yo mismo, os diésemos un poco esa definición de cómo entendemos nosotros lo que son las soft skills, porque a partir de ahí creo que será mucho más sencillo seguir el diálogo, ¿no? Y el razonamiento. Entonces, si os parece, yo os doy la mía. No quiero dirigir esto en absoluto, ¿vale? Pero creo que la casa hay que empezarla por los cimientos, supongo que será de formación profesional por la parte constructiva, pero creo que si dejamos eso claro, igual la gente nos va a seguir de una manera un poquillo más sencilla. Venga, vamos a ampliar un poco el concepto, efectivamente. Yo, si no te importa, lo defino así, y luego me gustaría escuchar la opinión de Atali, por supuesto, y la de Giuseppe también. Yo lo voy a decir, hay muchas formas de definir las soft skills, hay infinidad, y podemos buscarlas en Google, como hemos hecho todos, y encontraremos muchas. Yo me gusta definir las cosas de manera muy sencilla, ¿no? Para que sean entendibles y comprensibles por aquellos que no saben de qué estamos hablando. Y yo las defino siempre como las capacidades y habilidades que tenemos todos en nuestro día a día y que nos permiten hacer nuestra vida normal y relacionarnos con aquellas personas que están en nuestro entorno. Y esas capacidades son las que ahora las empresas estamos valorando porque nos permiten una mayor adaptabilidad y alinearnos mucho más fácilmente con la organización de la que formamos parte. Entonces, para mí es básico esa definición, es decir, las capacidades que tenemos todos, unos tendremos una, otros tenemos otra, algunas se pueden trabajar y supongo que de eso Atali puede hablar mucho más que yo, pero bueno, en definitiva, todos tenemos una base de esas habilidades blandas que las empresas cada vez buscan más porque nos permiten, entre otras, alinearnos con los objetivos y la filosofía de empresa y también ser fieles y leales a una política, ¿no? A una forma de funcionar. A partir de ahí, bueno, pues hay muchas, pero insisto, creo que deberíamos de haber definido esto al principio y así será mucho más fácil seguir el razonamiento de lo que estamos haciendo. Atali, precisamente te he lanzado un poco la pelota a tu tejado. Tú eres psicóloga, estás muy acostumbrada a trabajar en el contacto estrecho con la capacidad psíquica de las personas. ¿Cómo, en ese plano, cómo definirías tú la soft skill? O cómo, en fin, ¿cómo lo ves, no? Sí, bueno, Javier lo ha definido fantásticamente, quizá, o por nombrarlo de otra manera, pero que viene siendo lo mismo. Las soft skills, yo las entiendo como esas actitudes y aptitudes que tenemos las personas para desarrollarnos en nuestro medio, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal. En este caso estamos hablando de la empresa, ¿no? Del desarrollo profesional.
Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente las empresas cada vez van teniendo más conciencia de que están formadas por personas y de que, ¿no? Como comentaba Josep, al final el factor diferencial lo componen las personas de la empresa. La empresa, por supuesto, tiene ya su propia diferenciación, pero son las personas las que les van a ayudar a crecer, a diferenciarse y a ser cada día un poquito mejores. Entonces, yo creo que esta conciencia es lo que nos hace cada vez más apoyarnos en estas habilidades que solo dependen de las personas, ¿no? Porque al final, en el mundo en el que vivimos, ¿no? En este mundo cambiante que comentábamos, cada vez hay mayor automatización, mayor digitalización, mayor mecanización, es decir, las máquinas van pudiendo hacer muchas cosas que nosotros hasta ahora hacíamos nosotros, ¿no? Pero lo hacen más rápido, de forma más eficiente, además no se cansan, con lo cual pueden estar funcionando mucho más tiempo, pero no nos pueden superar en esta otra parte, ¿no? En esta cosa que hablábamos, ¿no? De las actitudes, de las aptitudes y de, bueno, pues esto que son características puramente personales. ¿Sois todas empresas consultoras de soft skills de alguna forma? O, bueno, sobre todo Buderi, que se emplea más en ese ámbito, pero bueno, los demás también, asesoráis a terceros, pero también aplicáis, ¿no? A la hora de contratar personal, de incorporar a gente, aplicáis o veis o queréis ver esos valores, ¿no? ¿Qué es lo que la empresa ahora mismo más, quizá por la situación actual o por condicionantes ajenos a la pandemia, lo que más se está valorando en este momento? De todas esas, porque son muchas, ¿no? Hay como 10, hay 15 según las clasificaciones, pero en fin, hay muchísimos conceptos. Positividad. ¿Qué es lo que creéis que ahora mismo más trata a lo mejor de mostrar la gente en las entrevistas de trabajo? Bueno, pues intervengo yo mismo. Por ejemplo, Atali. Antes de que nos adaptemos. Bueno, yo creo que esto también depende mucho de la empresa. Quiero decir, para cada empresa son más importantes unas que otras, ¿no? Depende pues, de los valores, de la organización y bueno, pues de la empresa en sí misma y a lo que se dedica. Pero yo creo que las más importantes hoy día son principalmente, bueno, el tema de la creatividad que comentaba Josep y de la resiliencia, que estaba hablando también Javier. Y desde mi punto de vista, el liderazgo es muy importante y también esta parte de la gestión emocional, la parte relacionada con la inteligencia emocional, que es esta capacidad de escucha activa, de empatía, son las que nos facilitan al final relacionarnos mejor con nuestro entorno. Y bueno, pues cada vez está más de moda o más señalado o es más conocido que las personas con una inteligencia emocional alta son las que al final son más exitosas en la vida, ¿no? No tanto las que tienen unos conocimientos técnicos muy elevados, sino, bueno, pues esta cosa, ¿no? Relacionada con las soft skills. Javier, ahora voy contigo porque te quiero preguntar también por los 3 ámbitos de actuación en los que os desarrolláis en la empresa. Antes no quiero que se me olvide a Tali y a Josep preguntarle un poco por el mindfulness, ¿no? Que es una técnica que trabajáis y que aplicáis sobre aquellos clientes y también sobre trabajadores. ¿Cómo aplicamos todo este tipo de técnicas de concentración o de atención plena sobre la realidad en el día a día, ¿no? Porque hay mucha gente que, como habéis dicho vosotros, ha aumentado el estrés muchísimo, ¿no? Josep, ¿cómo aplica el mindfulness en todo este proceso? Es una cuestión de práctica, una cuestión de cultivar el mindfulness. Si ya normalmente no tenemos tiempo, ya normalmente en unas situaciones en las que estamos en los entornos familiares o profesionales, ya que estamos hablando de las empresas, no tenemos tiempo para pararnos un segundo y para escuchar a la persona que tenemos delante de nosotros. Estamos escuchando y a la vez estamos con los ojos en la pantalla y con las manos mandando un mensaje. Entonces, cultivar el mindfulness es sobre todo una cuestión de práctica, es sobre todo una cuestión de tomar conciencia. No te voy a esconder que requiere tiempo. De hecho, una de las actitudes del mindfulness es justamente la confianza. Es decir, puede que tú no veas los resultados, puede que no sea algo tangible, pero tienes que confiar. Entonces, es un camino que vas haciendo, es una práctica la que vas adquiriendo y luego empiezas a ver el espacio, empiezas a ver el equilibrio. Con los clientes, pues creo que fundamentalmente es una cuestión de confianza, efectivamente. Entonces, Atali probablemente
podrá acompañarme en esta reflexión. Probablemente en el día a día nosotros creo que ni siquiera estamos preparados para pararnos un momento hasta que no te des cuenta, hasta que no tomas conciencia de que efectivamente te pasas mucho tiempo allí con tus pensamientos y tú piensas de ser tus pensamientos, pero al fin y al cabo no es así. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues vuelvo a lo que te acabo de comentar, Miguel, es una cuestión de práctica. Somos, Javier, somos en nuestro día a día, somos soft skillianos, por así decirlo, es decir, aplicamos esas habilidades y no nos damos cuenta. Porque, claro, tú estás al frente de una consultora, esto para ti es el ABC también, de alguna forma, ¿no? Es decir, oye, a la empresa podéis ver este tipo de valores en determinados potenciales trabajadores. Vale, te respondo a tu cuestión, pero te hago una reflexión previa, ¿vale? Que también creo que es importante. Me gustan, ¿eh? Las reflexiones. Sí, yo soy mucho de reflexiones, ¿no? Y además entiendo que al final, precisamente esta sesión consiste en eso, ¿no? En dar un poco nuestra expresión, o sea, nuestro conocimiento y cómo vivimos esta relación con la soft skill. Evidentemente, a tu pregunta te digo, sí, somos todos soft skillianos, utilizando esa expresión que acabas de crear tú, porque son habilidades que tenemos en nuestro día a día. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás relacionándote con personas de tu entorno, ya sea un entorno personal o un entorno profesional, ¿no? Ahora estamos centralizando esa demanda o ese mayor valor que se le da a las habilidades blandas por parte de las empresas y lo llevamos a un ámbito laboral, pero evidentemente estas habilidades nacen de un entorno personal, absolutamente personal. Desde la relación que tú tienes con tu madre, la que puedes tener con tu hijo, la que puedes tener con la persona del supermercado a la que tú vas y, como bien has dicho, esa capacidad de ser agradecido, de tener cierta empatía. O sea, yo, para mí, desde el minuto 1 que me levanto, entiendo que esas habilidades están puestas en marcha. Pero a mí hay algo de las habilidades blandas que me gustaría poner en valor, y es que lo que a mí me traslada es que cambia de verdad, o dice que está cambiando el paradigma de lo que eran los recursos humanos en las empresas. Antiguamente, y yo vengo de ahí, de una empresa familiar, ¿no?, en la que los recursos humanos tenían el valor que tenían y eran simplemente un medio para conseguir un objetivo, en este caso, bueno, pues los objetivos de empresa que se marcaban anualmente. Y a día de hoy, las habilidades blandas, para mí lo que terminan de demostrarme es que las empresas hemos cambiado afortunadamente esa mentalidad. Hoy por hoy los recursos, y por eso se les llama capital humano, porque tienen enorme valor, son un recurso que es necesario y que las empresas cada vez ponemos más en valor, ¿no? Y además no lo hacemos solamente desde la parte del conocimiento curricular o la parte técnica del conocimiento, sino de esas capacidades adicionales que nos permiten, por ejemplo, a mí, fidelizar un equipo, porque comparten conmigo cuáles son mis ideales, cuáles son las filosofías de empresa, cuáles son nuestros planteamientos, cuáles son mis objetivos de futuro. Esas habilidades blandas son las que me permiten tener un equipo en los que, os pongo un ejemplo, hay gente en la constructora, por ejemplo, que lleva con nosotros más de 20 años. Si no tuviesen esa capacidad de compartir esa filosofía, esos valores que al final son un poco la expresión máxima de las habilidades blandas, pues bueno, tendría poco sentido. Por eso digo que tienen un gran valor para mí, no solo como tales, sino por el paradigma que demuestran, ¿no?, por ese cambio de filosofía que creo que era necesario y que afortunadamente las empresas estamos haciendo. El cambio de chip, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, el cambio de chip, cambiar la mentalidad y ser un poco más open mind, como dicen en mi tierra también, ¿no? Abiertos de mente. Ajá, sí, sí. Atali, vosotros no solo asesoráis al trabajador o a la empresa en el ámbito laboral, sino también en el ámbito directivo, porque esto es bidireccional, esto afecta a todas las jerarquías de una empresa, ¿no? En People and Talent. Efectivamente, sí. El asesoramiento va dirigido, claro, no solamente, o el trabajo no solamente con los trabajadores, sino con las personas que dirigen la empresa, que gestionan esa empresa, que son al final, su trabajo es el que se ve reflejado en los resultados, ¿no? O sea, lo que, digamos, como de arriba abajo, lo que sucede arriba es lo que luego se proyecta o se ve reflejado abajo en los puestos subordinados. Entonces es muy importante trabajar tanto la conciencia, ¿no?, como comentaba Josep, en general, ¿no?, de qué es lo que quiero, de cuáles son los valores principales de mi compañía, de hacia dónde quiero crecer. Y luego también en la gestión personal, en la gestión con las personas, que es todo esto del liderazgo, ¿no?, y el liderazgo consciente que estamos hablando ahora en estos últimos tiempos, que son los líderes más exitosos, son aquellos que tienen un enfoque claro, que tienen claridad también, que son creativos y que también que son compasivos, que es muy importante. Cuando pensamos en un líder exitoso, seguramente, ¿no?, si ahora mismo yo digo, no, a vosotros, a las personas que nos están viendo, que piensen en alguien que para ellos representa un liderazgo exitoso,
probablemente la persona y los motivos por los que esa persona es un líder no sean porque es el que mejor ha posicionado a la compañía en los últimos 10 años, sino pues porque es una persona paciente, que sabe escuchar, una persona que sabe también enseñar, una persona con intereses, con interés por las personas que tiene alrededor, una persona flexible. Entonces, todas estas cosas son habilidades blandas. Y esto es lo que los líderes también necesitan trabajar si quieren verlo reflejado entre sus trabajadores. Qué importante es eso que dices, ¿no? De el bajar a la tierra un poco, ¿no? Y conecta un poco con una idea que también me daba Giuseppe, que las habilidades blandas son también un punto de partida, realmente son un punto de partida, pero el centro de la acción está en la persona, ¿no? Efectivamente, porque Javier antes ha dicho una palabra que a mí me encanta, es el paradigma. Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma. Y Atali mencionaba el despliegue desde arriba hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Son efectivamente las personas que están en lo alto, ¿verdad? Que quizás tengan las palabras para que se vaya originando el cambio. Y al fin y al cabo hablamos de personas, de liderazgo. Un liderazgo consciente, esta sí es una soft skill desde mi punto de vista muy importante, porque efectivamente es la que tomando conciencia te permite generar los resultados y sobre todo permite a los que están a tu alrededor también crecer. ¿Por qué las personas? Porque la soft skill es un punto de salida. Hay una cosa que comparten personas y organizaciones y es el propósito y son los valores. Entonces, si no sabemos para qué estamos aquí como organización, si no sabemos qué es lo más importante para nosotros, pues probablemente no vamos a hacer mucho camino. Más que nada porque ya es el entorno el que nos lo va a permitir. Al día de hoy, los consumidores, cuando le compran una empresa, quieren saber a quién le están comprando, qué es lo que defiende esta empresa. Entonces, por eso es necesario el paradigma de las personas, por eso es necesario autoconocerse, por eso son necesarias estas soft skills, y pues hay soft skills que es como este trabajo que estaba definiendo antes Javier, que es una suma de soft skills, pues efectivamente, es un punto de salida para llegar un poco más allá, para alcanzar grandes resultados. De hecho, conecta muy bien con lo que decía Javier, o más bien con una de las especialidades de Javier, que es la gestión del talento en la selección de profesionales, todo eso, ¿no? Todo, es decir, no solo tengo que conocer quién se va a incorporar, sino también qué valores representa esta empresa para que el trabajador se sienta cómodo, para que sepa los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es así. Cada día son más las empresas con las que afortunadamente tengo la suerte de trabajar, ya sean más pequeñas o más grandes, te puedo hablar desde pequeñas empresas hasta multinacionales, y cada vez lo que me encuentro es que, bueno, sigue siendo muy importante la capacitación, evidentemente que tengas un currículum en el que tú cumplas con esa expectativa de conocimiento que necesitas para desarrollar un trabajo concreto dentro de una organización, pero ciertamente cada vez se valoran más otro tipo de cosas. El hecho, Natalia ha hecho mención también a muchas de ellas, pero bueno, la resiliencia, la capacidad de gestionar el estrés, sobre todo en un momento tan complicado como el que tenemos, en el que no solamente tienes la presión de tu propio trabajo, sino la presión de tu entorno, ¿no? Por cómo nos hemos visto obligados a trabajar en unas circunstancias absolutamente diferentes, en las que además hemos perdido nuestra libertad, esa capacidad de ser seres sociales, porque es lo que somos y no tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, esa adaptabilidad, yo personalmente que siempre insisto mucho, se valora mucho pues la adaptabilidad, el que la gente sea responsable, la gestión del tiempo, porque ahora mismo cuando tú trabajas físicamente en un entorno, en un lugar concreto, pues tienes la capacidad de, por los órganos directivos, ir controlando ese tiempo, ¿no? De cómo la gente gestiona su tiempo y cómo cumple la responsabilidad. Hoy por hoy no es posible. La gente que está teletrabajando no te queda más remedio que tener confianza en ellos, tienen que saber gestionar su tiempo, tienen que saber asumir una responsabilidad y dar cumplimiento a la misma. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que me encuentro y es lo que me demuestra, y por eso me interesa tanto este tema, que las empresas afortunadamente estamos cambiando, valoramos cada vez más los recursos y valoramos cada vez más no la parte del conocimiento, sino la parte de la valía, por así decirlo, personal de cada uno. Se nos está acabando ya el tiempo. A mí me gustaría que antes de concluir mandarais un mensaje, ¿no? O algún tipo de mensaje hacia tanto los órganos directivos como los trabajadores de qué es lo que necesitamos, qué mentalidad hay que tener ahora mismo en el ámbito laboral o en el mundo laboral, y que cada uno lo gestione de la forma o lo pueda aplicar de la forma que mejor le concuerde en cada caso.
Bueno, a mí me Javier, no te gustaría... preguntaba por ti, que te veía... O Giuseppe, venga. ¿Qué Vale, mensaje podemos mandar? a mí el mensaje que me gustaría mandar sería lo de abrazar el cambio, porque efectivamente en el cambio es donde vamos a potenciar, vamos a poder desarrollar esos skills, la adaptabilidad, la flexibilidad, las emociones, trabajar con los demás. Estamos en un entorno permanentemente cambiante, pero no es la primera vez que hay un cambio. Lo que pasa es que lo estamos viviendo nosotros ahora y parece que el mundo pues, se está haciendo muy grande. Entonces, el mensaje que sí quiero dar es esto. Vamos a pasando el cambio, porque a partir de aquí se van generando las oportunidades. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Vamos contando con los demás. Ese es el mensaje que me gustaría transmitir. ¿Atali? Pues mira, yo creo que necesitamos mentalidad abierta, precisamente para esto, ¿no? que dice Josep, para este cambio y para esta adaptabilidad que estamos hablando. Mentalidad abierta y un interés real y genuino por las personas, un interés auténtico por las personas, porque las personas son los que componen todo nuestro entorno y al final las personas que tienen un interés real por las personas son las que nos gustan y con las que queremos estar. Javier. Pues yo el mensaje que lanzaría es que esto supone una oportunidad, que todos tenemos soft skills, sean de un tipo o de otro, y que al final lo que significa, el hecho de que las empresas cada vez valoremos más eso, lo que abre son muchas oportunidades nuevas a gente que en un momento determinado, por una quizá desconocimiento en el plano tecnológico o curricular de su experiencia, hubiesen sido descartadas en un proceso y hoy por hoy las empresas valoramos otras muchas cosas. Así que creo que se abre un universo de posibilidades donde quizá antes no las había. Es un buen mensaje, creo que es un mensaje positivo y creo que la gente debería quedarse con eso. Además se pueden trabajar las soft skills, ¿vale? Quien no las tenga, tiene siempre una base que puedes trabajar y eso Atali me está dando la razón y creo que es importante también. Que nadie se agobie, yo no tengo estas soft skills, todas las tenemos y las que no podemos trabajarlas. Con ayuda de software de Atali, por ejemplo, de Josep, seguro. Pues con estos tres mensajes, con eso centralizar en la persona el ámbito de acción, con ese trabajo, ese desarrollo que se puede generar y también con lo que decía Giuseppe, de la paciencia, de esperar el momento, de no agobiarnos, nos quedamos. Bueno, ha sido una charla muy productiva. Gracias por haber participado en nuestro directo en Red a los tres. A Javier, a Atali y a Giuseppe, gracias a los tres. Gracias a vosotros por la oportunidad y por este ratito de charla tan agradable. Tres empresas, Buderi, People and Talent y Eleva tu Talento, que son punteras en Granada en el ámbito del trato en los recursos humanos y en el asesoramiento y que hemos tenido hoy aquí. Recuerden que los directos en red con AGE siguen, tendremos otro el mes que viene. Por nuestra parte nada más, que sean muy felices y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias a Dios.